que todos nosotros podamos crecer, podamos madurar en nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a trabajar, seré un miembro que procura la unión. Seré un miembro que procura la unión. Y tiene diferentes pasajes bíblicos. Y si usted tiene la habilidad, pues usted me va a acompañar. Voy a estar leyendo la versión NTV, nueva versión internacional. Así que pueden buscarlo si lo tienen. El propósito de este mensaje en esta mañana es que los miembros de la iglesia se comprometan a la unidad de la iglesia. Dios quiere que los cristianos se lleven bien. ¿Cuáles son los cristianos? Amén, yo soy cristiano. En realidad lo expresa como un mandato. Jesús fue claro: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman uno a los otros. El mundo sabrá que somos cristianos por la manera en que nosotros los creyentes nos tratamos. ¿Cómo nos tratamos nosotros uno con los otros? ¿Qué tal? ¿Qué tanto nos amamos? Amén, hermanos. Aquí tan lindo que nos vemos, ¿verdad que sí? Nos abrazamos. Ay, pero tú hiciste falta, qué lindo, ¿verdad que sí? Pero esta expresión de amor y cariño y afecto debe permanecer, y es lo que el Señor nos dice en Juan 13:35, que el mundo sabrá que nosotros somos cristianos en la manera que nosotros nos tratamos, nos amamos. Amén, amados. Y es importante que nosotros estemos claros en esto. ¿Qué es esto llamado a la unidad? Si los miembros de la iglesia no trabajan unidos, la congregación en conjunto se debilita. Miren que cuando yo estaba mirando este estudio, esta serie de mensajes que es basada en un libro, me llegó a la mente. Yo trabajé en mi temprana edad en una fábrica, no era la zona, pero era una fábrica de unos americanos, donde elaborábamos unos pantalones Donkers. Yo no sé si ustedes lo conocen. Son unos pantalones que se elaboran aquí, pero se venden en Europa y Estados Unidos. Y para elaborar un solo pantalón se necesitaba, un solo pantalón, de 10 a 12 personas. Porque cada parte de ese pantalón la trabaja un operario. Y para darle forma a este pantalón se necesita 12. Y yo estaba calculando así en mi mente, y yo pienso que se necesitan todavía más de 12, porque hay algunas cosas que hay que hacer que no se incluye en el listado. Y en el momento que se elabora este pantalón, nadie se imagina por cuántas manos ha pasado este pantalón, este estilo de pantalón, pero ha pasado por un sinnúmero de manos, pero que todo en conjunto ha logrado darle la forma y la calidad que estos norteamericanos y europeos exigen para que llegue al público. Y por eso ustedes ven que estos pantalones son muy famosos y a la vez son muy costosos. En el tiempo que yo estaba, supuestamente lo estaban vendiendo a $30. No sé a la actualidad en cuántos dólares debe de estar. A mí me tocaba hacerle el ojal que lleve el pantalón aquí atrás. Y yo era rapidísima. Cuando me casé, que me fui, me ofertaron de todo para que me quedara, y lamentablemente no pudo quedarme, y me sustituyeron 4 personas. Y yo, después que yo me fui, dije, ¿cómo? ¡Wow! Increíble. Pero lo que le quiero decir es la manera como en unidad se puede lograr un objetivo. Amén, amados. Se puede lograr, amados hermanos, que la iglesia avance, que la iglesia crezca, que consigamos realmente nuestra visión, nuestro propósito, cuando nosotros como cristianos unidos con un propósito nos enfocamos y llevamos a cabo este ejercicio. Que hay obstáculos, que hay dificultad, sí, hermanos. En todo grupo, en toda relación, en toda iglesia hay dificultad, hay obstáculos, hay un sinnúmero de problemas que se presentan, pero que no se detenga la unidad por nada. Yo quisiera que pudieran decir un amén. Eso significa que cada miembro, tú y yo incluido, debemos de construir a la unidad de la iglesia. Tú y yo, no ustedes, tú
y yo. ¿En qué? Bueno, tú sabes cómo puede hacerlo y el Espíritu Santo te va a dar la capacidad. El apóstol Pablo habló mucho de la unidad en la carta a los Efesios. Y en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 16, él nos habla, capítulo 1, versículo 16, se me quedó el 15, pero lo debo. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. El apóstol Pablo es un hombre que se interesaba por lo que era la unidad y el bienestar de los hermanos de la iglesia de Efesios. A él le interesaba de una manera clara, y ahí lo dice, que él le daba gracia al Señor, a Dios, por cada uno de ellos. Amados hermanos, y no quiere decir que los hermanos de Efesios eran angelitos, tenían su dificultad. Más sin embargo, el mismo Pablo resalta que él no había dejado de darle gracias porque eran parte del cuerpo de Cristo. Entendiendo Pablo dar las gracias por estos miembros, estaba agradecido por la fe en ellos, en Jesús. La unidad es importante y crucial en la vida de una iglesia. ¿Ustedes lo creen, amados? Somos miembros de un solo cuerpo. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Yo no sé, como decía el estudio pasado, yo no sé si tú eres una oreja o una nariz o un pie, pero sí todos tenemos una función y somos importantes. Este cuerpo está compuesto por todos nosotros. Y Cristo entonces es la cabeza. Amén, amados. Un cuerpo no puede funcionar sin la cabeza. Nadie puede funcionar sin una cabeza. Por lo que la iglesia no puede funcionar sin la cabeza, que es Cristo Jesús. Y si no hay unidad, entonces no tiene cabeza. Porque la unidad la provoca Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 3, dice así: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y en alabanza mediante la paz. Aleluya. Es impresionante Pablo escribiendo desde la cárcel. ¿Y sabe por qué estaba Pablo en la cárcel? Por predicar el Evangelio. Y él está siendo llamado a esos hermanos de Efesios a la unidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Manténgase, oiga bien, lleven una vida digna del llamado que ha recibido de Dios. Tú fuiste llamado por el Señor. Eso que tú sentiste en tu corazón que te hizo aceptar a Cristo como su Salvador, eso no fue cuestión humana, sino que el mismo Espíritu Santo usó la palabra que fue predicada por ese hombre o por esa mujer y fue llevada al Espíritu Santo, y tú entonces entendiste que quien te estaba llamando era el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde el Señor nos dice que seamos dignos de llevar el llamado que tú recibiste. Donde quiera que tú te mueves, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Cuando nosotros decimos, oiga bien, cuando nosotros decimos que somos cristianos, le estamos diciendo a las personas: yo soy hija o hijo de Dios. Yo quiero que le diga al hermano que está a tu lado: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofende o el que los ofenda. Recuerden que el Señor lo perdonó a ustedes, así ustedes deben perdonar a otro. Ay, ay, ay. Denle un aplauso al Señor por ello. Seamos comprensivos. Es una palabra en esta versión se considera más llana, más
más explícita el mensaje que el Señor nos quiere dar. Sean más compasivos con las faltas de los demás. Muchas veces nosotros somos arbitrarios con nuestros hermanos y queremos meterlo a la cárcel y no sacarlo jamás de la cárcel, dejarlo allá. Pero hay un momento cuando nosotros tenemos que entender que nosotros en algún momento yo he fallado. Y como que he fallado, yo necesito el perdón de Mayra, ¿verdad, Mayra? Que no me deje en la cárcel, sino que en un momento tú me pases causa y me dejes en libertad. Entonces es necesario que nosotros seamos comprensibles los unos a los otros, porque en algún momento todos fallamos. ¿O solo soy yo que fallo? Como soy yo quiero que ustedes me perdonen cuando yo fallo. Y si fallo, o tú fallas, que sea de una manera accidental, no premeditada ni analizada. Mira, voy a hacer tal cosa porque me place, porque me gusta. No, el cristiano si falla, si peca, en otra palabra, debe de pecar por accidente, no de una manera deliberada, analizada, consensuada. No, debe de ser, amados hermanos, por accidente. Y si peca, dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero el enfoque principal de este mensaje es que si nosotros fallamos, alcancemos benevolencia entre los mismos hermanos y que uno con otro nos abracemos y podamos fortalecernos y perdonarnos unos con los otros. Y es lo que realmente el Señor demanda de cada uno de nosotros como iglesia. Como miembro de una iglesia, tienes la responsabilidad, debes generar unidad. No seas nunca una fuente de división. Gracias al Señor que sabemos que quien divide es Satanás. Yo he oído predicadores que dicen que lo único que Satanás aprendió en matemática fue división. Él no aprendió a sumar, no aprendió a multiplicar, solo aprendió a dividir. Y nosotros, conociendo el enemigo, nuestro adversario, no vamos a seguir la práctica de él. Cuando practicamos la división es porque entendemos que hay un objetivo que alcanzar. Pero en el mundo espiritual, en la iglesia, en la unidad, en la amistad, en el amor, no debe existir la división. ¿Están conmigo, amados? Debes amar incondicionalmente a los hermanos de tu congregación. Eso no implica estar siempre de acuerdo con todo, pero sí significa que estarás dispuesto a sacrificar tus propias preferencias para mantener la unidad en tu iglesia. Amados hermanos, hay mucha gente que habla de que la psicología no viene de Dios. Sin embargo, los que han estudiado psicología se dan cuenta que en diferentes pasajes bíblicos el apóstol Pablo y otros como Salomón utilizan principios de la psicología o más bien fueron terapeutas espiritual para en ese momento. Y como yo le mencionaba a los muchachos y Julián que estábamos hablando allá, los problemas emocionales se originaron en el huerto del Edén. Allá tuvo el origen. Y por eso el mismo Jesús hace énfasis. Y en esta escritura que nosotros hemos visto, el mismo apóstol Pablo está hablando de la psicología social. La psicología social es lo que hace que el ser humano se vea envuelto en los chismes y los problemas y los conflictos. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros entendemos que los conflictos no son buenos y que debemos evitar los conflictos, pero de la manera que se puede corregir los conflictos es cuando salen a flote. Mientras tanto están guardados internos, están ocultos, nosotros no podemos hacer nada para ayudar a X persona, pero cuando esto sale, entonces ahí sale una palabra de unidad, de aliento, de motivación, de corrección para que ese conflicto sea solucionado. Pero siempre va a haber conflicto. ¿Quién dice que no? Porque la misma sociedad, amados hermanos, a nosotros nos ha enseñado a vivir en conflicto. Por el simple hecho de que nosotros seamos de hogares diferentes, por el simple hecho que nosotros seamos de carácter diferente, de temperamento diferente, ya con eso puede surgir diferencia entre nosotros. Pero ¿saben una cosa? Jesús
Jesús sabía que éramos diferentes. Y a Él le gusta la diferencia. Si a Jesús, a nuestro Dios, no le gustara la diferencia, nos hubiese hecho a todos igualito, así, de un mismo orden. Pero por eso nos hizo a nosotros, a cada uno diferente. Y por eso Él no nos compara a la iglesia como el cuerpo de Cristo, dando a entender que todos somos diferentes y tenemos función diferente. El objetivo es que aprendamos a amarnos con la diferencia. El objetivo es que aprendamos a trabajar con nuestra diferencia, pero en unidad. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Si no surgen los conflictos, no podemos resolverlo y no hay crecimiento. Los conflictos tienen que verlo la iglesia como un enfoque para madurar en el momento que surge, pero trabajarlo con amor y unidad. Bendito sea el nombre de Jesús. El chisme y otras conversaciones negativas. En Romanos, podemos ver Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, y dice así: se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odios, envidia, homicidios, peleas, engaños, conducta maliciosas y chisme. Son traidores, indolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odian a Dios. Inventan nuevas famas de pecado y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en corazón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Increíble, hermano, esta expresión es un mensaje bastante desalentador, diríamos nosotros. Sin embargo, ¿usted sabe a quién Pablo en el libro de Romanos se le escribe esta carta? ¿Sabe a quién? A los hermanos. Y los hermanos eran hermanos judíos, romanos que estaban ahí, y entre ellos había conflicto, había pecado. Y Pablo le está escribiendo a ellos, y usted diría, pero ¿y esto estaba pasando? Oiga, amados, es interesante que nosotros nos podamos ir a la Biblia y ver que cuando surge una escritura, un libro, es porque hay un motivo, hay un origen que provoca que el mismo Espíritu Santo inspire a ese escritor para corregir lo que estaba pasando. Muchas veces nosotros enfrentamos cierta dificultad en nuestra vida como cristianos y creemos y sepultamos la iglesia y la señalizamos y creemos que ya no tiene perdón y que esto y que el otro. Más sin embargo, el apóstol Pablo está corrigiendo un comportamiento impío, si se le puede llamar. Y nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque realmente Cristo vino al mundo y dice la palabra que no se halló pecado en Él y que nosotros somos hijos de Él y que tú tienes el ADN de Jesucristo y que tú tienes la palabra de Cristo en tu corazón. Amén. Es una lista de varias prácticas impías. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad y avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, diserciones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra su padre, son insensatos y desleales e insensibles, despiadados. Estas son características que deben de aparecer allá afuera en el mundo, entre los impíos, no entre la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes están conmigo? Estas son características que deben de habitar, y es lo que nosotros entendemos en un corazón que no tiene a quién, que no tiene a Cristo. Líbrenos Dios a nosotros de que aparezca uno de estos pecados. Líbrenos, porque si es así, entonces tenemos que hacer una evaluación en nosotros.
¿Por qué? Porque es importante que nosotros conozcamos cuál es el comportamiento de lo que no somos, pero también entendamos cuál es el comportamiento de lo que somos. Pero entre nosotros, si alguno se desvía con algunas prácticas que no corresponde al mundo espiritual, tenemos, amados hermanos, que con amor corregir, porque realmente no estamos llamados a sentenciar a nadie a pena de muerte, ni tampoco estamos llamados a repudiar a los demás, sino que con amor abrazarlo y ayudar a madurar y salir de esa condición en que está. Y ese es realmente el llamado. No seamos nosotros chismosos, no seamos como aquel que le da un diagnóstico de pena de muerte. Ya no hay solución para todo aquel que está vivo, no importa la condición en la que esté. Hay vida porque la vida la da Jesús. Aleluya. Y es importante que nosotros tengamos en claro, amados hermanos, que el chisme y las murmuraciones y los díceres vienen fruto a la conducta negativa que otro expresa más que lo bien que nos portamos. Es muy raro las conversaciones que fluyen cuando una persona tiene un buen comportamiento. Eso no trasciende. ¿Usted sabía eso? Cuando un hermano está metido con el Señor en ayuno y oración, predicando la palabra, haciendo la voluntad, eso trasciende porque el Espíritu Santo lo da como testimonio. Pero en las conversaciones muchas veces nos dan, pero si ese hermano peca, eso se sale de control. La mala noticia, ustedes saben que es la que vende. ¿Ustedes sabían eso? Por eso las noticias están llenas de muchos fanáticos, porque les gustan las cosas negativas. Pero la iglesia de Cristo debemos saber que esto es terrible y esto no le agrada a Dios. Terrible. La lista sola ya nos deja agotado y es donde ahorita va, y se lo repito. Y es justo en medio del chisme. Las definiciones de los diccionarios son sumamente reveladoras. Algunas describen el chisme como palabra necia. El chisme, además de ser malo, es destructivo en la iglesia. Poca cosa destruye la unidad como el chisme o los chismes. El chisme, además de ser malo, es destructivo en la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? No hay una cosa que destruya más una sociedad, una familia, un matrimonio, una amistad, una empresa, una iglesia, que un chisme. Y tenemos nosotros como iglesia que ser celosos y ponerle freno a eso. Yo escuché a un predicador que decía, y es Juan Carlos, no recuerdo el apellido, que es el fundador de la iglesia que pastorea Dante Gebel. Y él le decía a Dante Gebel: no acepte chisme de nadie, porque cuando alguien va a tu casa a llevarte un chisme, te está haciendo a ti un chismoso. Porque el chismoso le gusta que le cuente. Pero cuando alguien va a tu casa a contarte un chisme, tú le dices: espera, vamos a orar. Ese es un tema que a mí no me interesa, y lo que me interesa es restaurar. Esa persona se frena. Cuando alguien va a tu casa, a tu negocio o donde tú estás a llevarte un chisme, es porque él entiende que tú eres igual que él. Entonces, él quiere encontrar adeptos que le ayuden a multiplicar la falta de alguien. ¿Para qué? Para construirlo, para restaurarlo, no para dañarlo, para destruirlo, para hacer de él una persona que realmente se avergüence y no vuelva a la iglesia. Entonces es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que nosotros como cristianos estamos llamados a la unidad de la iglesia. Todos nosotros en algún momento, y ojalá Dios, y es mi deseo, que ninguno de nosotros caigamos en falta, que ninguno de nosotros pequemos, que ninguno de nosotros cometamos errores de modo que despierte un comentario negativo. Pero si así es, yo espero encontrar gracia en David, que David me abrace y me diga: yo estoy con usted, y si me tiene que reprender, si tiene que citarme la Biblia, que lo haga. Pero ese es el llamado de Dios a esta iglesia. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Y es importante que nosotros
Jesucristo. Santiago habló del poder destructivo de la lengua, y ustedes conocen a Santiago, que Santiago es tan terrible, fuerte, y habla en el capítulo 3 de la lengua de una manera tan clara. Y dice Santiago: de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama. ¿De qué? De fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. La lengua. La lengua es uno de los órganos vitales que nosotros tenemos, la lengua. Y al que no usa la lengua se considera que tiene un trastorno de dislexia o lo que sea, pero también tiene un problema de salud. Porque la lengua es la que nos permite tener esa expresión para hablar la palabra de Dios, para comunicarnos y hacer tantas cosas hermosas. Pero hay que tener sumamente cuidado con la lengua. ¿Ustedes saben una cosa? Si Dios nos hubiese puesto 2 lenguas en vez de 2 orejas, yo no quisiera imaginarme. Yo no quisiera imaginarme lo que hubiese pasado en la sociedad. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional. La inteligencia emocional está enfocada que nosotros usemos los dos oídos más que la lengua. Pero más sin embargo, entre nosotros, los seres humanos, tenemos el bendito problema que usamos más la lengua que los oídos. No bien escuchamos una palabra o una oración, ya queremos emitir un juicio o decir cualquier cosa. Primero oír. Primero hay que oír con atención. Y lo último es emitir un comentario si es necesario. Usemos, amados hermanos, más nuestros oídos que nuestra lengua, porque la lengua, según Santiago, es un miembro que está lleno de maldad. Es como un fósforo que es pequeño, pero cuando usted hace así y lo enciende y lo tira en un bosque, ¿cuántas destrucciones hay ahí? ¿Cuántos animales, cuántos árboles se atacan? Un pequeño fósforo. Así es la lengua. Cuando usted emite un chino, usted no sabe lo poderoso que es en el mundo de la tiniebla ese comentario negativo. Y eso daña, porque daña la creación, altera la creación de Dios. Hay que tener cuidado. Señor, reprenda y nos libre a nosotros del chisme. En el nombre de Jesús. Nos libre, amados hermanos. Por eso la palabra de Dios nos revela cómo nosotros debemos manejarlo. ¿Cómo responder entonces al problema del chisme en nuestra iglesia? Es una pregunta. ¿Cómo respondería tú? Después de escuchar este tema, ¿cómo tú lo vas a responder? No eches a correr rumores. No los comentes. Domina tu lengua. En otra palabra, refrena tu lengua, como diría Santiago. Responde con suavidad al que te trae chisme. Dile que preferiría no escuchar rumores y que esperas que nunca se propague. Puede proveer la unidad en tu iglesia con esa simple palabra. Ayer yo fui a un salón y no sé si es el enemigo que me está tentando, pero no lo va a lograr. El otro día cuando fui, la que me estaba lavando la cabeza hizo un comentario sobre otra persona que es cristiana, y ayer la que me estaba secando volvió y hizo otro comentario un poco desagradable, escucharlo de personas en conversa. Y yo le decía, pero qué bueno que ustedes están preparados para trabajar con diferentes tipos de personas. Eso ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Entonces, hagan su trabajo y ustedes estén tranquilas. Oigan lo que tienen que oír. Pero yo sé que esa persona me hizo ese comentario, ¿saben para qué? Porque ella sabe que yo la conozco. A ver lo que yo decía, porque en los salones usted sabe que se mueve como ese espíritu de chisme. Y yo no voy a caer en su trampa. Señor, me perdone y me libre, pero no voy a caer. Tengamos cuidado con lo que oímos, porque es posible que sea una trampa del enemigo, amados hermanos. Sea una trampa para sacar lo peor de ti,
para sacar realmente quién eres tú. Entonces yo quiero que tú le reveles al mundo que tú eres hija e hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Termino con el último punto, el perdón y la unidad. Jesús fue claro, porque si perdonan a otros sus ofensas, también Jesús lo perdonará a ustedes. Oiga bien, también tú vas a ser perdonado. Su Padre Celestial, el Padre Celestial también te perdona. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco tú vas a recibir perdón. Entonces tenemos que practicar el perdón aquí, amados. Ustedes saben, les voy a contar algo. Nosotros fuimos vecinos de una señora increíble, servidora, que hacía, para nosotros fue una mamá en un momento dado. En tiempo de escasez, esa señora estuvo ahí muy presente. Le llamaban Blanca, le decíamos Doña Blanca. Y esa señora para nosotros fue como una mamá, especialmente para mí cuando estaba embarazada de Edgar. Eso fue increíble, una mujer extraordinaria. Más sin embargo, nosotros estábamos en el medio, ella estaba a la derecha y la señora de la izquierda eran enemiga. Mientras nosotros estuvimos ahí, sabíamos que ellas dos eran enemigas, pero eran enemigas porque la de la derecha, la que nos servía, la que nos prestaba ayuda, dijo que ni muerta ella perdonaba. Y miren que su esposo fue cristiano y siempre nosotros estábamos ahí, y ella con la iglesia y esto, pero por no perdonar a esa señora, ella se fue al infierno. Le dio un cáncer de pulmón. Y aún muriendo le decían la familia: mamá, traemos, no me acuerdo el nombre de la otra señora, traemos fulana para que ustedes se reconcilien. Y ella repetía: ni muerta perdono a esa persona. Lamentablemente, amados hermanos, si nosotros nos perdonamos a nuestros deudores, a que los que nos ofenden aquí en la tierra, no esperen que vamos a ser perdonados. Y eso lo dice en el libro de San Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te va a perdonar, no vas a perdonar tus pecados. Entonces tenemos, amados hermanos, que perdonar las ofensas de los demás. Yo sé que tú has sido arbitrariamente ofendido. Yo sé que alguien ha hablado mal de ti. Es posible, porque estamos en una sociedad que siempre está presta para resaltar la cosa negativa en nosotros. Sí, eso que te ha pasado a ti me ha pasado a mí. Que yo he tenido que llorar delante de Dios para perdonar. Sí, que yo he tenido que ayunar, decirle: Señor, no quiero tener a nadie en mi corazón. Sí, pero yo sé que tú también lo has hecho y has logrado perdonar. Porque si no perdonamos aquí en la tierra, no veremos al Señor. Yo no sé qué lucha tú tienes. Yo no sé con quién tú estás luchando para sacarlo y poder decir: te perdono. Pero yo te reto que lo hagas. La falta de perdón trae enfermedad en el ser humano. La falta de perdón tiene un sinnúmero de consecuencias que no quiero entrar a esos detalles. No habrá unidad en la iglesia mientras haya miembros con corazones que se nieguen a perdonar. Con muchas frecuencias los miembros se enojan contra el pastor, con los líderes, por algo que dijo o que dejó de hacer. Tengamos cuidado, amados, porque entre nosotros pueden pasar situaciones bien complejas. Pueden pasar comentarios, pero todo depende de la madurez espiritual que tú tengas. Ponle un freno. Si tienen que amonestar, reprender, no sea parte, no sea copartícipe de la cosa negativa, sino ser restaurador. Y si esa persona insiste en mantener esa conducta, entonces ven y denúncialo con los oficiales, con los líderes, pero manéjalo de una manera espiritual. Me encanta la manera en que Pablo expresó en Colosenses 3, 12 al 14. Y dice esta escritura, déjame ver, me quedó. Colosenses 3, 12 al 14. Dado que Dios lo eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse
de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en una perfecta armonía. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo: vístanse con el traje del amor, vístanse con el traje de la paz, vístanse con el traje de la armonía, del perdón, que ahí habita el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. La unidad de la iglesia se quiebra cuando algunos de los miembros se niegan a perdonar y permiten entonces que gane el orgullo. El que no perdona, ¿sabe qué? Es orgulloso, porque entiende que perdonar a otro es humillarse. Y yo no me voy a humillar, no, yo no voy a perdonar. ¿Quién dijo? Fue él o ella que me faltó. Ustedes no han oído gente así, ¿verdad que sí? ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. ¿Y quién domina su vida? El orgullo. ¿Quién está sentado en el corazón? El orgullo. Pero entre tú y yo no hay orgullo. ¿Saben qué, amados hermanos? Lo que te hace grande a ti es perdonar. Lo que te hace semejante a Cristo es perdonar, porque Cristo perdonó tus ofensas. Cristo perdonó todo el desastre, el tollo que nosotros hemos hecho. Él nos perdonó. ¿Cuántas cosas feas hemos hecho? ¿O solo he sido yo? Sin embargo, yo he recibido el perdón gratuito y me llenó de amor y compasión. Y cada día Él me recuerda el perdón que Él me dio. Y me dice que entonces que para yo verlo a Él, yo necesito perdonar. Vamos a pisar el orgullo, hermanos. Vamos a pisarlo, vamos a sacarlo. Si hay alguna cuenta vieja por ahí, o reciente, o como tú quieras ponerle un nombre, perdona. Hay una canción que casi no se escucha, es muy conocida. En una ocasión nosotros la usamos mucho en una campaña del perdón. Dice: perdona, libera tu corazón. Perdona, libera tu corazón. Mejores tiempos vendrán. Tú debes perdonar. Cuando perdonamos hay libertad. Cuando perdonamos hay restauración. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero terminar haciéndote algunas preguntas para que tú internamente le des la respuesta. ¿Cuál es la mejor vía de acción si alguien de tu congregación se acerca con muchísimo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la mejor vía de acción? ¿Qué es lo que tú debes de hacer? ¿Qué dice la Biblia sobre los rumores? ¿Qué dice? Dice que si perdonamos lo que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Entonces, ¿qué dices tú? Según cómo te lo puedes aplicar a tu vida. Según Mateo 6, 14 a 15, la relaciona esa palabra con la membresía de la iglesia. ¿Qué implicaciones tienen cuando los miembros no se perdonan unos a otros? ¿Qué implicación tiene cuando nosotros no nos perdonamos? Ojalá, amados hermanos, que nunca nos veamos enfrascados en un problema de modo tal que nos veamos ensuciados por una situación y que nos veamos en este aprieto de si lo perdono o no lo perdono. Pero si acaso pasara, perdonémonos, porque lo que nos vamos a beneficiar somos nosotros. Yo quiero invitarte a andar sobre tus pies. Hay una declaración, una promesa de Dios para nuestra vida. Y yo quiero guiarte junto conmigo, que tú puedas, después de mí, decirla. Toma aire, respira, porque yo quiero que podamos hacerlo en una sola voz.
Después de mí, ustedes van a pronunciar esta palabra. Procuraré ser un factor de unidad en mi iglesia. Que nadie es perfecto. Ni los pastores, ni el personal, ni los demás miembros de la iglesia. Pero yo tampoco soy perfecto. No seré fuente de rumores, ni chisme, ni diserciones. Una de mis mejores contribuciones es hacer todo lo que pueda en el poder de Dios para mantener la unidad en la iglesia por amor al evangelio. Levanta tu mano hacia arriba y dile: Señor, gracias. Gracias porque tú me perdonaste. Aleluya. Dile: Señor, gracias. Gracias porque tú me perdonaste. Gracias. Gracias porque tú no tomas en cuenta el pecado o la falta que yo cometí. Porque cuando tú perdonas, tú olvidas. Aleluya. Cuando Jesús te perdonó, amados hermanos, Él borró esa cuenta.